Nada que ver el tema. Va. Tema, para mí, de los temas más fundamentales que hay en el Yahadut, de los fundamentales, de lo más importante, es cuál es la máxima definición de Akadosh Baruj Hu, de Dios. O sea, ¿cuáles son las definiciones? Estoy en 13 principios de fe. El tema es 13 principios de fe. ¿Cuál es el primer principio de fe de los 13? Que Dios existe. Que Dios es único es el 2. Que Dios existe. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa Dios? ¿Se puede definir a Dios? ¿Entendieron? ¿Están? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver muchas definiciones verdaderas de Hashem. ¿Está bien? O sea, legítimas. Verdaderas es verdadera. O sea, ¿qué sería una definición ilegítima o falsa? Si pienso que Dios tiene cuerpo, entonces eso es una definición falsa. Hicieron una estadística en Israel, ¿está bien? Una estadística en Israel. ¿Cuánta gente cree en Dios? Está bueno. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? 90% dijo que sí. Bien, 90% cree en Dios. ¿Está bien hecha la estadística? ¿Por qué no? Pregunté, ¿crees no? Me dije, de 9 de cada 10 dijo sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces a lo mejor te contestó sí, pero pensando en otra cosa. ¿Entienden? Digamos que él dijo sí, pero se lo imagina a Dios con barba blanca, una persona con barba blanca. Y él me dijo sí. Ese sí no es verdaderamente sí. ¿Explico por qué? Porque esa idea que tiene de Dios no es una idea verdadera de Dios. Entonces no es un sí. No es en el Dios que yo creo. ¿Entienden? Sí es la verdadera definición. O, digamos que dijo no creo en Dios. Al revés. ¿Y por qué dijiste? ¿Y por qué no crees en Dios? Porque a él le educaron, le enseñaron siempre que Dios, y se le imaginan, yo qué sé, las vírgenes, y dice, yo en eso no creo. Y entonces yo diría, bueno, el no creer en eso es un sí. ¿Es verdad? ¿Entendieron? Porque eso no es Dios. Entonces, no el que dice no es no, y no el que dice sí es sí. Entonces, ¿cómo hago bien la estadística? Quiero de verdad saber cuántas personas en Israel creen en Dios. Primero tenemos que plantear cuál es cuando decimos Dios, ¿a qué nos referimos? Decimos Dios, ¿a qué nos referimos? ¿A qué definición? Y después digo, bueno, ¿crees o no? Ahí digo sí o no. ¿Entendieron lo que hay que hacer? ¿Fui rápido o está bien? ¿Se entendió? Hay que hacer la buena definición, la correcta, y según esto te pregunto si crees o no. Pero si cree que Dios tiene cuerpo, eso no es Dios. Si cree que Dios dice, es una energía, Dios es una energía. ¿Conocen esas definiciones de la universidad? Vino un profesor a la universidad. Hablar de Dios, se llenó. Todo. Después de 1 hora y media, lo que dijo, Dios es energía. Falso. Yo digo falso, ¿está bien? Porque energía es materia y materia es energía, se transforman. Entonces Dios no es energía. Quiso decir energía como lo que le da bueno. Yo digo, si quiso decir energía, no es Dios. ¿Está claro? La materia se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Eso no es Dios. Dios creó la energía. Sí, pero en cada cosa que Dios creó está en el mismo coso. ¿Qué está? ¿Dios está ahí? ¿En el vaso? ¿Está en el vaso? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Se dice mucho en las clases, muy lindo, pero no sé si lo que hacemos nosotros es pensar, ¿no? ¿Entendieron? Porque Gele que lo a mi ma. El alma es una parte de Dios, ¿no? Siempre se dice, cada 2 de Drayot, dicen eso los rabanim. El alma es una parte de Dios, entonces Dios tiene muchas partecitas. Porque cada uno de nosotros somos una partecita. ¿Entienden el problema? Es un problema teológico. Decir que soy parte de Dios. No soy parte de Dios. Claro. Soy una gran parte de su creación. Bien. Entonces vamos. ¿Empezamos las definiciones? Bueno, definición número 1 de Dios. Voy a hacer definiciones. La primera definición, legítima, verdadera, la voy a postar en el libro del Kusari. Si el libro del Kusari es un libro para estudiar, se los recomiendo. Ahora que tienen 1 año, sería bueno que hayan clases del Kusari. Se atribuye a quién? A Rabí Yehuda Alevi. ¿A quién se atribuye el libro? Es a Rabí Yehuda Alevi. Y es toda la historia de un pueblo, ¿no? Conocen entonces la historia de un pueblo que se convierte al judaísmo. No es normal. Un rey que primero tiene un sueño, ¿no? Que dice, tus intenciones son buenas, pero tus acciones no. Primero pensó primero fue por los filósofos, después fue por el cristianismo y después fue por el islam. ¿En quién no pensó justo? En nosotros. Pero después se dio cuenta
Y empieza a preguntar y se convence que el judaísmo es la verdad. Y todo el libro ¿de qué trata? De una discusión o de un diálogo entre el rey ese Kusari con el Rav. De preguntas de Muna. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. ¿A qué parte voy del Kusari? ¿A qué parte del libro voy? A la parte que define a Dios. Vamos ahí. Le pregunta, ¿en quién creen ustedes? Cuando decimos Dios, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere el judaísmo? Entonces contesta. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Las convencí? Más o menos. ¿Entendieron qué es Dios? ¿Entendieron qué es Dios? No. ¿Por qué no? Me dijiste que es el Dios de Abraham. Para eso me tendría que meter en la cabeza de Abraham. Y ahí entenderemos. Pero si no, ¿no? ¿Entiendes? No entiendo la contestación. Entonces, ¿qué respuesta fue? Sigue la respuesta. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Dios que se nos reveló, que nos sacó de Egipto. Se reveló a nosotros en el monte Sinaí. Y hasta hoy en día sigue manteniendo a su pueblo. O sea, Dios, miren lo que dijo, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no solamente de ellos, también de sus descendientes. ¿Y cómo lo viste? Nos sacó de Egipto. Y hasta hoy en día nos sigue manteniendo como pueblo. Hasta acá lo que dijo, pero ahora lo voy a desglosar. Si vamos a... ¿qué punto quiere hacer hincapié Rabbi Yehuda Levi? O sea, ¿qué quiere hacer el Kusari? O sea, ¿cómo lo está viendo a Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? El Dios de... ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está definiendo? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su pueblo. El Dios de Israel. Pero no dije que esté de acuerdo o no. Quiero definirlo, ¿entendieron? O sea, ¿quién es Dios? ¿En quién creemos? En el Dios de Israel. ¿Qué significa el Dios de Israel? Miren lo que dijo. Que estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob y estuvo con nosotros, nos sacó de Egipto y hasta hoy en día está con... O sea, ¿cómo lo está definiendo? Pero ¿cómo lo ve a Dios? ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? El Dios de Israel. ¿En qué sentido Dios de Israel? Que interviene, pero hablo de Israel, ¿no? La definición de Rabbi Yehuda Levi sería Shomer Israel. El protector de Israel. ¿Conocen las canciones? Shomer Israel, Israel. Hay muchas, ¿no? ¿Canciones? O la Mesuzá que dice Shaddai, el nombre de Dios, que dice Shomer Daltot Israel. Protector de las puertas de Israel, que es una sigla. O sea, ¿cómo lo ve a Dios? Como el que está detrás de este pueblo. No puede existir este pueblo sin él. ¿Entendieron lo que dice? No dije, o sea, ahora vamos a analizar. ¿Es una definición legítima de Dios en la Biblia, en el Tanaj? O sea, cuando en el Tanaj decimos Dios, ¿nos referimos a eso? Sí, un montón de veces. Pero no dije que sea la mejor, por eso la traje primera. No dije que es la mejor. Pero Rabbi Yehuda Levi le da mucho hincapié a esta definición. Rabbi Yehuda Levi es el motus del Kusari. O sea, vos lo querés ver a Dios, lo tenés que ver en el pueblo judío. En el pueblo judío podés descubrir a Dios. ¿Por qué? Porque dice él, ¿cómo el pueblo de Israel puede seguir existiendo? La única explicación que hay es porque está Dios detrás de este pueblo. O sea, es el Dios de Israel. ¿En qué sentido Dios de Israel? El que mantiene a Israel, el que protege a Israel. ¿Entendieron la primera definición? Vamos de a poquito, ¿Quieren que la definición sería Shomer Israel? Dios, ¿cómo defino a Dios? O si quieren, en clásico en el Tanaj sería Elohe Israel. ¿Quién es Hashem? Elohe Israel. ¿Qué es Elohe Israel? El Dios que está con Israel, el que protege a Israel. ¿Acaso muchos goim no ven ese punto? Pero no dije que sea la mejor, obvio. Ahora primero lo defiendo, después ahora estoy en defensa primero. ¿Entendieron la definición? ¿Entienden por qué Rabbi Yehuda Levi hace hincapié sobre ese punto? Porque dice que lo podés ver en la historia. Porque no podés entender cómo Israel exista si no hay un Dios detrás. O sea, que lo podés ver en la historia. Podés traer otras definiciones. Sí, dice, pero Rabbi Yehuda Levi. Pero esta es la definición histórica. ¿Vos lo querés ver a Dios en la historia? Esta es la mejor definición. ¿Se entendió? Ahora podemos preguntar. ¿Define todo lo que es Dios? No. ¿Por qué? ¿No define todo lo que es Dios? No. Es es bastante limitado. ¿O por qué? Porque ¿qué enfoque estoy tomando? Solo con el pueblo judío. ¿Y Dios no es Dios de todo el mundo? Limitado. ¿Están de acuerdo? Definición limitada. Limitada al pueblo judío. ¿Qué más? ¿Qué otro punto tienen para decir? La verdad que no me define todo lo que es. Que no habla de creación. Exacto. Te habla es verdad, te habla solamente como la creación del pueblo judío y cómo lo mantuvo, pero
hubiese esperado una definición más de creador, ¿sí? Esa va a ir por eso voy a dejarla. Ahora vamos a la segunda. Nunca habla de crear al ser humano. Habla seguro que Rabbi Levi te va a decir, obvio que sí, creó al mundo y después a Israel. Pero dice, pero el punto para mí más importante es este. Obvio que Rabbi Levi sabe que es eso, no sabe. ¿Entendieron? También es limitada porque es una relación, estoy definiendo una relación entre Dios y el pueblo de Israel. Es como una acción de Dios que proteja a Israel. ¿Entendieron? Muy bien. La primera. Segunda definición. La primera definición que vimos después de la escuchada. Segunda definición. Ramban, ¿escucharon Ramban con N? Nachmanides. Bueno, Ramban. Ulay primero voy a decir lo que dice Rashi. Rashi pregunta por qué la Torah empieza por Bereshit. ¿Cómo empieza la Torah? Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios, clase del martes, ¿no? Los cielos y la tierra. Dice Rashi, ¿por qué la Torah empieza por Bereshit? Y Rashi, ¿por qué quiere que empiece? Y Rashi dice, y tenía que haber empezado por la primer misvá que Dios le dio al pueblo judío. ¿Cuál es la primera misvá que le dio al pueblo judío? Cuando salimos de Egipto, Corban Pesach, digamos, Rosh Hodesh. ¿Entendieron a Rashi lo que Rashi dice? ¿Por qué la Torah empieza por Bereshit? Tendría que haber empezado por la primer misvá que Dios le dio al pueblo judío. Eso dice Rashi, ¿está bien? Viene Ramban, Nachmanides, y dice, no entiendo a Rashi. Yo les pregunto a ustedes, a ver si ustedes sacan qué es lo que a Ramban no le gustó de Rashi, por qué Ramban no entiende a Rashi. O sea, miren la pregunta de Rashi. ¿Por qué empezó por Bereshit? Tenía que haber empezado por la primer misvá que le dio al pueblo judío. Ramban dice, no te entiendo, Rashi. No. ¿Qué es lo que a Ramban no entiende de la pregunta de Rashi? No, la primera misvá que le dio al pueblo judío es cuando nace el pueblo de Israel, salimos de Egipto. O sea, Rashi que entiende como que la primera misvá lo primero que Dios tendría que darte sería la primera misvá, ¿no? Ramban dice, no entiendo a Rashi, porque Ramban dice, ¿qué? O sea, Ramban no entiende a Rashi porque para Ramban es obvio que la Torah tiene que empezar por el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué para Ramban es obvio? ¿Por qué? Porque ¿por qué querés que empiece? ¿Por la primera misvá que Dios le dice al pueblo de Israel? Primero Dios se tiene que presentar. ¿Cómo? ¿No? ¿No se tiene que presentar? Y entonces, ¿por qué empieza con Bereshit bara? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exactamente. Por eso Ramban no entiende a Rashi. Obvio que Rashi tiene su respuesta, no importa. No me meto en Rashi ahora, ¿eh? ¿Está bien? Rashi dice, y esto lo vino a enseñar para que Dios creó el mundo y se lo da a quien quiere. Pero dejen. Pero Ramban no entendió la pregunta de Rashi porque para Ramban es obvio que la Torah tiene que empezar por el versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es obvio? Porque así se está presentando Dios. O sea, dice Ramban, ¿qué es lo más importante que podemos saber de Dios? Que Hashem es el creador de todo. ¿Cómo se dice eso en Ibrit? Boré Olam. Definición de Dios. Boré Olam. No solo que creó el mundo, sino que lo crea y lo mantiene. No dice, lo creó y no. Lo crea y lo mantiene. Esta para mí, dice Ramban, es la mejor definición de Hashem. Que ahora vamos a discutirlo. La primera fuera protector de Israel. La segunda es creador del universo. Esta. No, Rashi ahí discutía por qué empezaba con el versículo. Dejen, no, era otra cosa. Lo traje para... ¿Entendieron la definición de Ramban? ¿Qué les parece la definición de Ramban? Dígame si es la mejor definición. O sea, si eso es Dios. O sea, Dios es, cuando digo Dios, cuando ustedes piensan Dios, piensan en eso. O sea, Dios que es el creador de todo. Está buena, ¿no? ¿No está buena? Pero... Fuiste muy rápido, bien, fuiste rápido. Primero lo defiendo, después primero lo defiendo. Está buena, ¿no? No es ¿qué es Dios? Antes que el creador de todo. ¿No? Es lo máximo, es el creador del universo. No solamente creó, lo crea y lo mantiene, pero bueno, ahí tenés la mejor definición. ¿En qué mejora la anterior? La anterior era protector de Israel. ¿Por qué esta definición es mejor? Es más universal. ¿Están de acuerdo que es más universal? Es más para todos. La creación. Está buenísimo.
tal es así, es una definición de Dios que en el hablar, normalmente cuando vos decís Dios, en Ibrit, ¿cómo decimos? Boreolam. O sea, fíjate, en vez de decir, ¿qué decís? Cuando querés decir Hashem, decís Boreolam. O sea, ¿cómo estoy diciendo Hashem? El creador de todo. O sea, que cuando yo digo Dios, en mi cabeza estoy pensando el creador de todo. El ser que creó todo. ¿Entienden? Por eso es una definición amplia. Y por eso empezó la Torah, por eso. Tiene lógica. ¿Se entendió? Entonces, la segunda definición, creador del mundo. Ahora, muy bien. Dijiste, ¿por qué no abarca todo lo que es Dios? ¿Por qué no abarca? No, lama se lo agdará a yoter toba mi metziut Hashem. Ella dice, porque antes de crear el mundo, ¿Dios existía? Claro, Dios existía, ¿no? Muy bien. Entonces, si Dios existe antes de crearlo, entonces esta definición no dice todo lo que Dios es. Está bueno. Dice lo que hizo. No lo que es. Pues bueno, pero lo que hace es lo que es. Está bien, pero ¿están de acuerdo que no llegué a lo que es? Ulay es imposible, ese es el punto que estamos haciendo en la clase. ¿Entendieron? Pero está buena. Es lo máximo que hizo, pero Dios antes de crear el mundo era Dios igual. Porque si yo digo que Dios es sinónimo de creador, o sea, Dios existe a partir, o sea, eso es crear, pero no, si no crea, Dios es igual. Digamos que el universo desaparece. ¿Puede desaparecer el universo? ¿O no? Sí, es la creación de Dios. ¿Puede desaparecer? ¿Qué pasaría con Dios? Sigue existiendo. Entonces Dios no es el ¿entienden? Obvio que es el creó el mundo, pero no es la definición principal. Lo decimos en el Adon Olam. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nibra. Adon Olam Asher Malach. Dios es el Señor del mundo, Asher Malach, que reinó. Beterem Kol Yetzir Nibra. Antes de crear todo. Dios era rey antes de crear. ¿De qué era rey? Pero si no había mundo. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo? Era rey, pero no había nada, rey de... Bueno, la respuesta es que rey, que hay que profundizar en la palabra rey, entonces. O sea, rey es por sí mismo. Aunque el mundo no exista, Dios es rey. ¿Y cómo termina la Adon Olam? Beajaré kislotakol, levado imlognora. Beajaré kislotakol. Y después que se desaparezca todo, levado, el solo, imloj. Nora. Entonces dice, ¿imloj de qué? Si no hay nada. Imloj igual. Es la definición. O sea que Dios es rey, inclusive sin mundo. Dios no necesita de mí para ser rey. Ahí nos metemos en temas cabalísticos o teológicos. No, significa que está la posibilidad que exista solamente Él y no exista nada. Que Él existe solo. No que hay algo más. Él solo. Exacto, que Él no depende del universo y el universo depende de Él. Bien, a eso voy. ¿Se entendieron? Hay dos definiciones de rey. La de rey de reinado, sí, sería esa, pero veo que cuando digo que Dios es rey, también quiero decir algo más profundo. Rey sin rey, o sea, rey como decir el ser más importante. El ser absoluto. Bueno, es otra definición de rey. Rey es la palabra mundana que le pusimos a su gran... Bien, perfecto. Que también puede ser a partir de la creación, pero veo que hay una definición de rey sin creación. ¿Se entendió? ¿La segunda definición está clara? Entonces, es buenísima, pero no es la mejor. ¿Por qué no es la mejor? Porque todavía Dios es... ¿Se entendió? Tercera definición. No, todavía no. ¿Cuál es la definición más popular para ustedes? La más popular de todas, o sea, cuando digo popular, me refiero a que cuando la gente dice Dios, se refiere a eso. ¿Entienden lo que digo popular? Eterno también puede ser, pero todavía esa quiero llegar. No, todavía quiero pasar por otra. Muy clásica, en Estados Unidos también la usan mucho. Todo poderoso. O en Ibrit, Kol y Ajol. Voy a meterme en esta definición. O sea, ¿quién es Dios? El Todopoderoso. El Todopoderoso. La gente no piensa en eso cuando... Claro, Dios es el ser que puede todo. Perfecto. Puede todo. Lo que quieras. ¿Está bien? Almighty. ¿Está bien? Todopoderoso. Kol y Ajol. La anterior era Boreolam y la primera era Shomer Israel. En hebreo, ¿está bien? Shomer Israel, Boreolam, Kol y Ajol. ¿Qué les parece esta definición? Está buena. O sea, ¿no es Dios?
¿El Todopoderoso? Muchos dicen el Todopoderoso. Está. Espera, ¿es mejor que el anterior? ¿En qué sentido es mejor? A creador del universo. Más amplio, ¿por qué? Creador del universo. El universo. Todopoderoso. Y otros hipotéticos y todas las dimensiones, ¿no? ¿Vieron? Me hablan de dimensiones. Todas las posibilidades, Dios puede. Entonces es más amplio. En ese sentido está mejor. Pero en Boreolam, quería decir, en Boreolam vieron que quedó claro que era la acción de Dios, ¿no? Todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Todopoderoso significa que Él puede todo. O sea, es una relación de Hashem a todo lo que existe. ¿Entendieron? Que Él puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Eso, pero también es una relación de Dios a. También se mantiene en todas las posibilidades de todas las cosas que pueden ser. ¿Se entendieron? No llegué todavía a lo que Él es. También es más amplia que la anterior. ¿Me siguieron? Eso es lo que quiero decir, por eso dije que no llegué. ¿Se entendió? Y hay un punto flojo con respecto a las anteriores. Hay un punto que en las anteriores todavía está y en este no está tan claro. En Todopoderoso. Dios es todopoderoso. A ver si prestan atención. Protector de Israel. ¿Qué ven si Dios proteja a Israel, qué hay en Dios? No, si Dios proteja a Israel, ¿qué hay en Dios? ¿Qué hay en eso? ¿Qué ven en ese? ¿Qué característica? ¿Qué atributo? Bondad. ¿No? Protección, bondad. ¿Y crear el mundo y mantenerlo? Bondad. ¿Todopoderoso? No necesariamente. Puede ser todopoderoso y malo. ¿Entienden? Falta la bondad. En la definición todopoderoso te falta mucho de lo que el judaísmo enseña. Que Dios es bondadoso. ¿Entendieron? Ese sería el punto flojo de Kol Yahol. Estaba bueno, pero tiene su falla. Obvio que puede decir, bueno, cuando decimos Dios nos referimos también a esto, también a esto. Está bien, es lo que estamos haciendo en la clase, ¿entendieron? Todo es. ¿Se entendió hasta acá? Entonces Kol Yahol estaba buena, era mejor, pero también es relación con el mundo y también no incluye bondad necesariamente, a menos que digas todopoderoso y bondadoso, pero tenés que decirlo. Cuarta definición, ¿está bien? La cuarta. Y después ya. Si llegó a la quinta. Cuarta definición, esta también es popular, muy popular. Y la voy a atribuir a Yitro. ¿Quién era Yitro? El suegro de Moshe. Muy bien. Cuando Moshe sale con toda Israel de Mitzrayim, Yitro lo va a recibir, ¿se acuerdan? Yitro le dice, ahora creo en Dios. ¿Qué pasó? Que ahora creo en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Yitro dice ahora creo en Dios? ¿Qué vio? Puedo decir varias posibilidades. Vio los milagros. Bueno, entonces sería como todopoderoso, ¿no? O que vio que Dios protegió a Israel. Sería como protector de Israel. Hasta acá son las mismas definiciones, ¿no? Yo digo que hay algo nuevo. En Yitro hay algo nuevo que todavía no lo dijimos. Dice, ahora creo en Dios. ¿Cuándo fue? Después que pasaron el Mar Rojo, Se salvaron de los egipcios y ahí Yitro lo va a recibir. ¿Qué puede haber visto Yitro que dice ahora creo en Dios? ¿Qué vio? Algo que tuvo que ver no solamente con las plagas, también tuvo que ver cuando se abrieron las aguas de Yam Suf. Milagro, pero eso sería por el poder, ¿no? Todavía estoy en la misma definición. ¿Qué quiso hacer Paró? ¿Matar a quién? ¿A quién quería matar Paró? Pero ¿a quién quería matar el faraón? Yo la llevo y ustedes me dicen. ¿A todos los judíos, las mujeres también? No, a los hombres. Quería matar a los niños, no a las niñas. ¿Por qué? Para que los niños no crezcan, hagan un ejército y se rebelen. ¿Entendieron? Esa fue la estrategia de Paró. Matar a todos los varones. Para que no hagan un ejército. Muy bien. ¿Y dónde los mandó a matar? En el río. Los ahogaba, ¿no? O sea, mandó a matar a los hombres, no sea que hagan un ejército, y los ahogó en el río. ¿Y qué hizo Hashem? ¿A quién castigó? Al ejército de Mitzrayim, ¿no? Al ejército. ¿Y dónde los mató? Ahogados en el agua. Entonces dice Dios, dice Yitro. Ahora creo en Dios. ¿Qué vio? Justicia. ¿Cómo se dice en Ibrit? Shofet. Dice Abraham Avinu. A Shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat.
¿El juez del mundo no va a hacer justicia? Abraham Avinu la tiene reclara, que Dios es el juez del mundo. Pero, no dije que sea la mejor, pero es verdad que es una definición re popular, que cuando la gente dice Dios se refiere a eso. La gente cuando dice Dios no se refiere al juez del mundo, al que, o sea, que quieren ver en la justicia. Es una clásica definición de Dios, tan clásica es que ¿Por qué algo no le va mal? Exacto, es tan clásica que cuando no lo veo, dejo de creer. ¿Ven que, ¿por qué dejas de creer? Porque eso significa Dios. ¿Y dónde está? Entonces vos estás pensando en eso. Eso es clásico. O sea, sí, cuando una persona dice Dios se refiere al ser que maneja el mundo con justicia. Obvio, el creador del universo que maneja el mundo con justicia. Pero si no veo esa justicia, por eso muchos después del holocausto, pero no es verdad que dejaron de creer. Hay muchos que no dejaron de creer y muchos que se mantuvieron igual. Pero la pregunta es esa, ¿dónde estuvo la justicia? ¿No? Ahora no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Qué tiene que ver? Porque no vi la justicia. ¿Y qué tiene que ver? Dice, tiene que ver porque Dios, ¿quién es? El que hace justicia. ¿Entiendes? O sea que en el inconsciente la gente tiene bien esta definición. Cuando dicen Dios se refieren al Shofet, el juez del mundo. ¿Es una definición clásica del judaísmo? Claro. Obvio, nosotros creemos que Dios es el juez del mundo. Seguro que sí. Es una definición. Por eso Yitro dijo, ahora creo. ¿Qué vio? Justicia perfecta, con la misma moneda. Ahora creo. ¿Se entendió? Entonces tenemos las 4 definiciones. Vale. Esta también está muy buena y es muy popular y muy verdadera. ¿Pero es la máxima? No. ¿Por qué no es la máxima? Está limitada al ser humano, como Dios maneja al ser humano. Justicia. Está bien. También no es todo lo que Dios es lo que Dios hace. ¿No? Es limitada. Es verdadera. ¿Entendió las 4? Entonces las 4 son estas. Resumo las 4. Protector de Israel. Shomer Israel. Shomer Israel, muy clásica. Elohe Israel. Boreolam. Boreolam, creador de todo. Kol Yahol. Kol Yahol, todopoderoso. Shofet, juez del mundo. Y me queda la última, que es la que voy a defender a muerte, pero todavía lo va a quedar para la clase que viene, que es ¿cuál sería la mejor definición? ¿Dónde tendría que estar y quién la tendría que decir? Tendría que estar en el mundo. Bueno, pero hay muchas cosas que están en el mundo. ¿Dónde tendría que estar la mejor definición? En la Torá, ¿no? La Torá habla de Dios. En la Torá tiene que estar las definiciones máximas de Dios. Muy bien. ¿Y quién sería el mejor que tendría esa definición? Puedo decir Moshe Rabenu, o mejor todavía, ¿quién mejor? Hashem. ¿Hay algún lado que Hashem se define? Está buena esa. Y hay un lugar que Moshe le dice, cuando me preguntes, acá viene la pregunta. Ahí voy, muy bien. Cuando me preguntes quién sos, ¿qué les digo? ¿Quién sos? ¿Quién sos? En nuestra clase, ¿no? ¿Quién es Dios? Y dice Dios, deciles, Eye, Asher, Eye. O sea, deciles en Svaret, soy el que soy. ¡Tan! No se entendió nada. Ese es el tema. No entendí nada. Bueno, pero está claro que es profundo, ¿no? Porque vos qué esperás que diga lo que soy, y dice soy, y ahora va a decir lo que es, ¿no? El que soy. No entendí. Volviste de nuevo a la misma palabra. Bueno, ahí está el tema, pero no entendí nada. Bueno, pero está claro que ahí hay algo re profundo. En el soy el que soy, hay algo muy profundo y como que está la máxima definición de lo que Hashem es. Está claro que el verbo es soy, ¿ven? Soy el que soy. Eye, Asher, Eye. Y Moshe Rabenu me dijo, me van a preguntar quién sos, ¿qué les contesto? Y Dios le dice, contestales esto. O sea que la respuesta la está dando Hashem. Y es la mejor respuesta. Porque ¿cuál fue la pregunta de Moshe? ¿Quién sos? Era nuestra pregunta. Entonces, la clase que viene, Besrat Hashem, de este tema es, ¿qué significa soy el que soy? ¿Está bien? Hasta aquí.